Hola estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video de explicación en donde vamos a estar desarrollando este tema que lleva como título ondas en una cuerda. Recordemos que en una cuerda pueden haber pulsos de ondas que se mueven en dirección perpendicular a la dirección de movimiento, de desplazamiento de la onda. Esto quiere decir que en una cuerda existe una onda transversal. Entonces vamos a estudiar, el nombre de ondas en una cuerda pues es genérico. Lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar este tipo de ondas transversales a través de un medio elástico como una cuerda. Entonces vamos a ver algunos conceptos. Esta imagen que les muestro a continuación está en el módulo de autoaprendizaje en la página 11 y esquematiza lo que sucede cuando pues a una cuerda se le aplica una fuerza y dependiendo de la magnitud de esa fuerza, asimismo también va a ser la velocidad del pulso de onda. Supongamos y prestemos atención a este pulso que está aquí, que es el que representa el pulso que se va a mover a través de la cuerda. Tomando en consideración que V es la velocidad, F es la fuerza, y L es la longitud de la cuerda. L es la longitud de la cuerda. Tomando eso en cuenta, entonces podemos decir que eh, la velocidad de la onda, la velocidad o la rapidez de la onda es proporcional a la fuerza. Ahora, en este caso, la fuerza aplicada está representada pues, en un sistema experimental cambiando una masa a través de un sistema de polea. Pero esto no siempre va a ser así, porque puede haber otro tipo de tensión utilizada o otro mecanismo de tensión utilizado en donde se pueda conocer la fuerza o la tensión que se le aplica a la cuerda, que es muy importante. Cuando hablamos de fuerza es como si estuviésemos hablando también de tensión. Recuerden que eh, la tensión es una fuerza que se transmite a través de las cuerdas. Entonces, hay libros que trabajan con la T de tensión y hay otros libros que trabajan con F de fuerza. En el módulo estamos utilizando la F de fuerza. Bien, así que aquí tenemos pues esos eh, estas variables, velocidad, fuerza, y también tenemos entonces lo que es la longitud, que es la letra L, la longitud de la cuerda. Resulta que también es proporcional, la velocidad también es proporcional a la longitud de la cuerda, eso es muy importante saberlo, pero es inversamente proporcional a su masa. Si tenemos una cuerda como esta que está aquí, estas que están aquí, hay diferencias entre ellas. Podemos decir que entre ellas hay la misma longitud, pero hay algo que está variando, que es la masa de cada uno. Este vamos a llamarle M1, este lo vamos a llamar M2 y este lo vamos a llamar M3. Pueden tener la misma longitud todas estas cuerdas, pero al cambiar la masa, entonces su condición eh, va a cambiar. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con su condición va a cambiar? Esto significa que el medio o la composición intrínseca de la cuerda varía cambiando la masa. Y aquí nosotros vamos a introducir un nuevo término que es esta M en forma de U, que es una letra griega conocida como mu, que es la misma que se utiliza para los prefijos micro cuando se utiliza por 10 a la menos 6. Es la misma letra. Pero aquí la vamos a utilizar para denotar la densidad lineal de una cuerda. ¿Qué es la densidad lineal? Es ese parámetro, densidad lineal, es ese parámetro del cual pues les estoy hablando. Es un parámetro que depende de la composición de la cuerda. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, simplemente tendría que dividir la masa de la cuerda entre la longitud de la misma. Y obviamente si estoy dividiendo masa y longitud, pues la unidad va a ser kilogramo entre metro o sobre metro. Esa va a ser la unidad de medida. Estamos introduciendo la densidad lineal como un parámetro que tiene que ver directamente con la composición
de lo que es una cuerda o las características intrínsecas de una cuerda. Todo eso forma parte de las variables que estamos tomando en consideración para conocer cómo se mueve una onda, un pulso de onda en una cuerda. Bien, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de las características de la cuerda, o sea, lo que les estoy hablando, exactamente de lo que les estoy hablando, las características de la cuerda y también de la tensión o de la fuerza. Entonces, si yo tomo eso en consideración, o sea, va a depender de dos factores, la tensión T y la densidad lineal. Les estoy traduciendo lo que dice el texto. Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza entre mu, o como está aquí, T sobre mu. Pero en el módulo estamos utilizando F. Así que es exactamente lo mismo, la fuerza va a estar en newton y mu va a estar o la densidad lineal va a estar en kilogramos sobre metros. Pero esto puede ser también utilizado de otra manera. Podemos utilizar otra relación, que es pues simplemente colocando la representación que colocamos en la diapositiva anterior, en donde yo les decía que mu es igual a masa entre longitud. Pues eso mismo lo podemos colocar acá. ¿Cómo? De esta forma. De esta forma lo podemos colocar aquí. Es como si estuviese colocando esto. Fuerza por longitud entre masa. Aquí lo que estoy haciendo es sustituyendo mu y invirtiendo los valores acá. O sea que cualquiera de las dos, estas dos son equivalentes. Cualquiera de las dos las puede usted utilizar para resolver los problemas de aplicación. Así que es muy importante que las tengan a mano, estas dos fórmulas que están aquí. Una con densidad lineal y otra con las variables longitud y masa directamente en la fórmula. Así que bueno, y también pudieran añadirle la de la densidad lineal que ya se les mencionamos anteriormente. Así que son esas tres fórmulas a las que vamos a utilizar en estos problemas de aplicación. Así que si nosotros analizamos esto, pues entre mayor es la fuerza, mayor va a ser la velocidad. O sea, entre más tensa esté la cuerda, más rápido va a viajar un pulso de onda. Y eso tiene completamente todo el sentido. Porque entre más tensa está la cuerda, más fácilmente se puede movilizar un pulso de onda. Porque es mucho más sencillo la movilización de... Bueno, realmente no hay una movilización de materia. Aquí lo que se moviliza es la energía, pero la energía puede ser transmitida más rápidamente si la tensión es mucho más adecuada. Si la longitud es más larga también, la velocidad va a ser mucho más rápida porque va a tener mucha mayor cantidad de espacio que recorrer. Pero es inversamente proporcional a la masa. O sea que entre mayor es la masa, menor va a ser la velocidad. Esto quiere decir que para cuerdas mucho más pesadas es mucho más complicado transmitir energía a través de ellas. También tiene todo el sentido del mundo porque se necesita mayor energía para poder hacer oscilar o vibrar una cuerda con una masa mayor. Así que esto es lo que nos quiere decir estas dos fórmulas que vimos acá y más, la de la densidad lineal de la cuerda. Vamos a ver dos ejemplos y este es el primero. En el módulo hay un ejemplo resuelto. Yo les voy a resolver dos acá para que tengan una mayor cantidad de opciones de poder observar cómo se aplican estos conocimientos en un problema de aplicación. Recuerden que para resolver estos problemas lo primero que hay que hacer es extraer los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? Ok, una cuerda de 400 gramos. Bueno, 400 gramos, el término o la unidad gramos está relacionada directamente con masa. Así que esa va a ser la masa. La masa es 400 gramos. Pero ¿qué sucede con esa unidad? Esa unidad gramos no puede ser utilizada. Y voy a irnos a esta imagen. Recuerden que aquí yo les dije que la masa tiene que estar en kilogramos y la longitud tiene que estar en metros. Bueno, eso es una condición fundamental para poder resolver estos problemas. O sea que estos gramos yo los tengo que pasar a kilogramos. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo que dividirlo entre la cantidad de gramos que tiene un kilogramo, que son 1000. Así que si yo lo divido entre 1000, pueden pasar dos cosas. O lo coloco de esta forma, 0.4 kilogramos,
o simplemente lo coloco con una notación científica que es 4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Cualquiera de las dos es válida, es exactamente lo mismo. Pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué más me dice el problema? El problema también me habla de sobre una distancia de 6 metros, o sea que la cuerda se estira 6 metros, significa que esa va a ser su longitud. La longitud va a ser de 6 metros y se somete a una tensión. Bueno, ya usted sabe que tensión es fuerza. F lo estamos denotando con la letra F de 300 newton. Calcule la rapidez de una onda transversal en esa cuerda. Vamos a calcular la rapidez, o sea, la velocidad. Pero ya usted sabe que aquí para esta fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Bueno, esta fórmula que lleva la raíz cuadrada de la fuerza multiplicado por la longitud entre la masa, la puedo utilizar directamente. O si usted quiere calcular la densidad lineal primero y luego entonces utilizar esta fórmula que es dividir fuerza entre densidad lineal, es exactamente lo mismo. ¿Qué le recomiendo yo? En estos casos, si el problema no le está pidiendo densidad lineal, entonces fácilmente se puede omitir este procedimiento que pareciera ser un poco más extenso. Y nos vamos directamente con esta fórmula. Pero si el problema a usted le pide densidad lineal, esto no es opcional, lo tiene que hacer de este modo y de este modo. Pero de las dos formas les debe dar la misma respuesta, Así que pues es exactamente lo mismo y vamos a utilizar esa fórmula aquí. Bien, sería velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? Son 300 newton. 300 newton. Y la longitud es 6 metros. Todo eso va dentro de la raíz cuadrada. Y lo divido entre la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es de 4 por 10 a la menos 3 kilogramos. O 0.4 kilogramos, como usted quiera. Si quiere trabajarlo con la notación científica, pues que es mucho más sencillo, lo puede hacer. Aquí lo que hay que hacer, mis estimados estudiantes, es realizar la operación que está dentro de la raíz cuadrada y por último entonces se saca la raíz cuadrada. Si usted hace esto, 300 por 6, 300 newton por 6, y lo divide entre 400 por 10 a la menos 3 kilogramos, eso le da a raíz cuadrada de 4500 metros cuadrados entre segundos cuadrados. Dirá, pero ¿de dónde salió eso de metros cuadrados sobre segundos cuadrados? Pues se los voy a explicar brevemente. Un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es un newton. Y usted lo está multiplicando por un metro. Y lo está dividiendo entre en kilogramos. Entonces, estos kilogramos se cancelan y este metro de aquí se multiplica con este metro de ahí. Metro por metro es metro cuadrado y el segundo cuadrado queda abajo. Así que en todo caso, pues estamos determinando velocidad. Obviamente la respuesta tiene que ser metros sobre segundo. Pero aquí en la raíz cuadrada ambos están al cuadrado. Cuando salen de ahí saldrían metros por segundo. Si yo le saco la raíz cuadrada a esto, sería 67.1, redondeando, ¿verdad? Metros por segundo. Y esta es la velocidad del pulso. Esta es la velocidad del pulso en este ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Quiero mostrarle este ejemplo porque este ejemplo no es de calcular la velocidad. Vamos a suponer, yo le doy a usted la velocidad y le digo, ok, utilízame las fórmulas que te estoy dando para calcular las otras variables que se utilizan en el cálculo para ver si ustedes pues pueden despejar correctamente la fórmula y ver cómo se puede utilizar o la versatilidad que tiene la fórmula para determinar uno que otro parámetro en este caso. Bien, veamos. Inmediatamente vamos a ir sacando los datos.
Conforme vamos leyendo, vamos a ir sacando los datos. Tengo aquí que una cuerda de 9 metros sometida a una tensión de 150 N. Bueno, los 9 metros es la longitud. 9 metros es la longitud. Y la tensión es la fuerza, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, 150 newton. ¿Qué sucede? No hay una masa, pero me están dando una velocidad. Y la velocidad es de 125 metros por segundo. ¿Qué sucede? Yo tengo esta fórmula. V es igual a la raíz cuadrada de fuerza por longitud entre masa. Pero esta es una fórmula exclusiva para determinar velocidad, pero la velocidad ya la tengo. Lo que no tengo es la masa. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es despejar esa fórmula. Para despejar esta fórmula, lo primero que hay que hacer es eliminar esa raíz cuadrada. ¿Cómo se hace o cómo se elimina? Pues se tiene que aplicar cuadrado a ambos lados de la ecuación. Así, de esta forma, la raíz cuadrada se elimina con ese cuadrado, pero de este lado permanece o prevalece el cuadrado, queda la velocidad al cuadrado y quedaría FL entre M, o sea, fuerza por longitud entre masa. Como lo que quiero es la masa y la masa está acá, pues esa masa pasaría multiplicando y quedaría algo así. M por velocidad al cuadrado. Estoy haciéndolo paso a paso por F entre L. Y si quiero la masa, pues la V pasaría de multiplicar a dividir. Así que quedaría así. FL entre V cuadrado. Entre V cuadrado. De esta forma determino la masa. La fuerza la tengo, 150 newton, la longitud la tengo, son 9 metros, y la velocidad la tengo, que son 125 metros por segundo. Entonces lo que hago es reemplazo los valores. Reemplazo los valores. Sería masa es igual a la fuerza, son 150 newton. La longitud son 9 metros. Y la velocidad la voy a colocar entre paréntesis también, que es 125 metros por segundo, pero va elevada al cuadrado. Lo primero que hacemos aquí, jóvenes, es pasar ese... Bueno, puedo multiplicar arriba y elevo al cuadrado abajo. Lo puedo hacer en dos pasos, lo puedo hacer directamente en la calculadora. Creo que eso sería lo más conveniente. Multiplicar arriba y dividirlo entre el cuadrado de lo que está abajo. Y eso le debe dar a 0.0864 metros por segundo. Perdón, no es metro por segundo. Estoy acostumbrado a calcular velocidad. Aquí es kilogramos, porque estamos determinando la masa. Usted dirá, pero kilogramos, si yo no veo nada de kilogramos ahí. Precisamente porque, vamos a hacer de nuevo el análisis dimensional. Un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso va multiplicado por metro. Y abajo va metro sobre segundo. Pero como está elevado al cuadrado, ambos tienen cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Este cuadrado se cancela. Segundo cuadrado, segundo cuadrado. Este metro y este metro hace un metro cuadrado que se cancela con el de abajo. Y quedaría simplemente kilogramo predominando. Esto no es necesario hacerlo en todos los problemas, pero para que ustedes tengan una idea de dónde sale matemáticamente kilogramo. Y obviamente estoy calculando masa y eso tiene que ser, pues, me tiene que dar en kilogramos la respuesta. Pero si usted quiere expresarlo un poco más bonita la respuesta, lo puede correr el punto decimal 3 espacios hacia la izquierda y expresarlo hacia la derecha, perdón, y expresarlo en gramos. Quedaría así, 86.4 gramos. Cualquiera de las dos, estas son equivalentes, cualquiera de las dos son válidas, pero ese es más o menos el procedimiento que hay que hacer para desarrollar este tipo de problemas.